El día amaneció luminoso, casi irónicamente hermoso, cuando nadie imaginaba que en ese mismo edificio de vidrio y acero estaba a punto de ocurrir algo que cambiaría destinos para siempre. En el piso 37, donde el sol entraba sin pedir permiso, y se reflejaba en pantallas llenas de símbolos incomprensibles, una madre, soltera multimillonaria, sentía por primera vez en años un miedo profundo y silencioso. Abajo, en los pasillos impecables, un conserje pasaba el trapeador sin saber que su vida, marcada por el anonimato y la resignación, estaba a segundos de cruzarse con un código que nadie más había logrado descifrar, y que nadie esperaba que él pudiera entender. Si crees en la bondad humana, en las segundas oportunidades y en que los héroes reales a veces usan uniforme de trabajo y no traje caros, apóyanos ahora mismo dando like, comentando, compartiendo este video y suscribiéndote al canal Historias de Héroes Reales. Tu apoyo permite que estas historias sigan llegando a más corazones. Isabela Montoya había construido un imperio tecnológico desde cero después de perder el amor de su vida y jurarse que jamás volvería a depender de nadie. Su empresa, valorada en miles de millones, era admirada y temida a partes iguales. Pero, detrás de esa imagen de éxito impenetrable había una mujer que dormía poco, que revisaba correos a las 3 de la mañana y que cada día sentía el peso de criar sola a su hijo, mientras cargaba con la responsabilidad de cientos de empleados. Aquella mañana, con la luz del sol atravesando la oficina, Isabel observaba un código en la pantalla que parecía burlarse de ella. Era la última barrera antes de cerrar un acuerdo internacional que definiría el futuro de su empresa, pero también el sistema de seguridad que protegía datos sensibles. Durante días, los mejores ingenieros habían fallado. El tiempo se agotaba y los inversores presionaban sin piedad. Mientras tanto, en el mismo edificio, Elías Roldán empujaba su carrito de limpieza con la rutina aprendida de memoria. Tenía 48 años, manos curtidas y una mirada tranquila que pocos notaban. Había sido muchas cosas antes de ser conserje, estudiante brillante de sistemas, padre joven, soñador empedernido, pero la vida, con su manera implacable de torcer caminos, lo había obligado a abandonar la universidad para cuidar a su madre enferma y luego aceptar cualquier trabajo que garantizara un plato de comida. Nadie en la torre sabía de su pasado, ni de las noches en las que aún hoy repasa viejos libros de programación como quien relee cartas de un amor perdido. El destino decidió intervenir cuando un fallo eléctrico menor obligó a Elías a subir al piso ejecutivo en pleno día, algo poco común para alguien como él. La oficina de Isabela estaba abierta, inundada de luz, y el silencio era tan denso que se podía sentir. Ella estaba de pie, con los brazos cruzados, mirando la pantalla como si quisiera atravesarla con la mirada. Elías entró con cuidado, intentando no llamar la atención, pero algo en ese mar de símbolos le resultó inquietantemente familiar. Sin pensarlo demasiado, se quedó observando unos segundos más de lo habitual. Su corazón comenzó a latir con fuerza, no por atrevimiento, sino por reconocimiento. Isabela, agotada y al borde de perder la compostura, notó su presencia. En cualquier otro momento lo habría ignorado, pero la desesperación tiene una forma extraña de abrir grietas en el orgullo. Elías señaló la pantalla con timidez, consciente de la barrera invisible que separa a los poderosos de los invisibles. Aquellos símbolos no eran solo un problema técnico, estaban mal interpretados, traducidos de un lenguaje antiguo a uno moderno sin respetar su lógica original. Lo que parecía un error imposible era, en realidad, una mala traducción. Lo que siguió fue una sucesión de minutos que parecieron horas. Elías explicó con calma, apoyándose en recuerdos de otra vida, como ese código había sido diseñado para leerse de forma distinta, casi poética, como si el programador original hubiera escondido instrucciones dentro de metáforas matemáticas. Isabela escuchaba incrédula, pero algo en la seguridad silenciosa de aquel conserje la obligó a prestar atención. La luz del día seguía entrando por los ventanales mientras, línea por línea, el código comenzaba a cobrar sentido. Los desafíos no desaparecieron de inmediato. Cada avance revelaba nuevos errores, nuevas capas de complejidad. Elías dudaba de sí mismo, recordando cuántas veces había sido ignorado en la vida. Isabela, por su parte, luchaba contra años de desconfianza aprendida a golpes, pero juntos, sin discursos grandilocuentes ni promesas, fueron desarmando el problema. Afuera,
El mundo seguía girando, pero dentro de esa oficina algo se transformaba lentamente. Cuando finalmente el sistema respondió, estable y seguro, el silencio fue reemplazado por una emoción difícil de describir. No era solo el alivio de haber resuelto un problema técnico, sino la certeza de que algo profundamente humano había ocurrido. Isabela pensó en su hijo, en el ejemplo que quería darle, en cuántas veces había pasado por alto a personas valiosas por prejuicio o prisa. Elías sintió una mezcla de orgullo y tristeza, consciente de todo lo que había quedado atrás, pero también de lo que aún podía ser. Las consecuencias no tardaron en llegar. El acuerdo se cerró ese mismo día, bajo el mismo sol que había sido testigo del encuentro improbable, pero Isabela no pudo simplemente agradecer y seguir adelante. Algo en su interior se negaba a volver a la normalidad. Investigó el pasado de Elías, no por curiosidad empresarial, sino por una necesidad casi moral, de entender cómo alguien así había quedado al margen. Descubrió sacrificios, renuncias y un talento dormido por años de supervivencia. El mayor desafío llegó cuando Isabela decidió actuar. No fue un gesto impulsivo ni caritativo, fue una decisión consciente, tomada a plena luz del día, frente a un espejo que ya no reflejaba solo éxito, sino responsabilidad. Le ofreció a Elías una oportunidad real de volver al mundo que había amado, con formación, tiempo y un lugar digno dentro de la empresa. Para Elías, aceptar significaba enfrentar miedos antiguos, exponerse de nuevo al fracaso, pero también honrar a la persona que había sido. El cambio no fue inmediato ni sencillo. Hubo miradas de desconfianza, errores inevitables y momentos de duda, pero cada obstáculo reforzaba la idea de que las segundas oportunidades no son regalos, sino caminos que se construyen paso a paso. Isabela comenzó a cambiar también, aprendiendo a liderar desde la empatía y no solo desde la exigencia. Elías, por primera vez en años, volvió a sentir que su mente y su historia tenían un lugar bajo el sol, cerca del final de esta historia. Cuando el día ya comenzaba a inclinarse hacia la tarde, Isabel observó desde su oficina cómo Elías cruzaba el edificio con una sonrisa serena, ya no invisible. Comprendió que el verdadero código que había sido traducido no era solo el de una pantalla, sino el de la dignidad humana. Es el lenguaje universal que muchos olvidan leer. Su hijo, al que luego le contaría esta historia, crecería sabiendo que el valor de una persona no se mide por su cargo, sino por su esencia. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que la esperanza puede aparecer en los lugares más inesperados, te pedimos desde lo más profundo que interactúes con este video. Un like, un comentario o compartirlo puede hacer que este mensaje llegue a alguien que hoy necesita creer. Antes de irnos, cuéntanos en los comentarios, ¿crees que todos merecemos una segunda oportunidad cuando nadie más confía en nosotros? Porque al final, bajo la luz clara de un día común, un conserje y una madre soltera demostraron que los verdaderos milagros no hacen ruido, pero dejan huellas eternas en quienes se atreven a ver más allá de las apariencias.